Asaltos, asesinatos y abusos de índole sexual constituyen estos 5 casos de arrestos injustos y o por equivocación. En la noche de Halloween de 2001, Kent Heigl abandonaba su lugar de trabajo, el periódico Columbia Daily Tribune, en Columbia, Missouri. Eran pasada la medianoche cuando Heigl caminaba por el estacionamiento rumbo a su vehículo cuando fue golpeado y estrangulado hasta la muerte. Al parecer el hombre había sido atacado por al menos 2 personas, pero durante años el caso no se resolvía. Más de 2 años después, las autoridades arrestaron a 2 jóvenes, Ryan Ferguson, de 17 años de edad, sin antecedentes previos al caso, y Charles Erickson, de 19 años, con varios antecedentes previos, los cuales incluían cargos relacionados con el consumo de drogas y otros delitos menores. Sin embargo, no había sido acusado ni condenado por ningún crimen grave antes de su participación en este caso específico. La evidencia en su contra se basaba principalmente en el testimonio de 2 testigos, uno de los cuales fue el mismo Charles Erickson, quien afirmó que recordaba haber cometido el crimen junto con Ferguson, pero sus recuerdos eran borrosos debido al consumo de alcohol y drogas. El caso contra Ferguson se apoyó en gran medida en las declaraciones de Erickson y en testimonios de otros testigos, así como en pruebas circunstanciales. Sin embargo, no había evidencia física que lo conectara con el crimen y no había testigos presenciales que lo identificaran en la escena. Durante el juicio, la defensa argumentó que las declaraciones de Erickson eran inconsistentes y poco confiables y que Ferguson tenía coartadas sólidas para el momento del asesinato. Pese a ello, fue declarado culpable y condenado a 40 años de prisión. Erickson recibió una sentencia de 25 años de prisión en 2004. En los años siguientes, retractó su testimonio y afirmó que sus recuerdos del crimen eran borrosos y que había sido coaccionado por la policía para implicar a Ferguson. Debido a los desarrollos en el caso y las dudas sobre la validez de su condena, en 2013 Charles Erickson llegó a un acuerdo con los fiscales para anular su condena, a cambio de declararse culpable de un cargo menor relacionado con el asalto a Heigl. En 2013, un tribunal de apelaciones de Missouri anuló la condena de Ferguson, citando pruebas insuficientes, por lo que fue puesto en libertad. Tanto Erickson como Ferguson permanecieron casi una década tras las rejas y hoy en día sigue sin resolución el caso del asesinato del señor Kent Heigl. Anthony Ray Hinton, un hombre afroamericano de Alabama, fue condenado injustamente por 2 asesinatos que no cometió y pasó casi 30 años en el corredor de la muerte antes de que se demostrara su inocencia. En 1985, Hinton fue arrestado y acusado del asesinato a tiros de 2 gerentes de restaurantes en Birmingham, Alabama. Los gerentes asesinados fueron John Davison y Thomas Wayne Bason. Ambos trabajaban en restaurantes diferentes y fueron asesinados a tiros durante robos separados en 1985. John Davison fue asesinado en un Jack's Restaurant el 25 de febrero de 1985 y Thomas Wayne Bason fue asesinado en un Quincy Restaurant el 2 de julio de 1985. Ambos crímenes ocurrieron en circunstancias similares, con los gerentes siendo baleados durante los robos en sus lugares de trabajo, lo que sugiere que los perpetradores estaban buscando dinero u otros objetos de valor. A pesar de no haber pruebas físicas que lo vincularan con los crímenes, Hinton fue condenado en 1986 principalmente debido a la identificación errónea realizada por un testigo ocular. Además, se presentó una supuesta evidencia balística en su contra, que luego se demostró ser defectuosa. Durante el juicio, Hinton contó con una defensa inadecuada y los abogados defensores no buscaron adecuadamente expertos en balística para refutar la evidencia presentada por la fiscalía. Como resultado, Hinton fue condenado y sentenciado a muerte. Durante los años siguientes, Hinton mantuvo su inocencia y luchó contra su condena. Finalmente, en 2002, la Comisión de Apelaciones de Alabama revisó su caso y ordenó un nuevo juicio después de determinar que la evidencia balística utilizada en su condena original era científicamente inválida. En 2015, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló su condena y ordenó un nuevo juicio.
Sin embargo, en lugar de enfrentar otro juicio, los fiscales decidieron retirar todos los cargos contra Hinton, reconociendo la falta de pruebas en su contra. Anthony Ray Hinton recibió una compensación por los casi 30 años que pasó injustamente en prisión. Después de su liberación en 2015, Hinton presentó una demanda contra el estado de Alabama por la injusticia que sufrió. En 2016, el estado de Alabama aprobó una legislación que le otorgó una compensación de $1.5 millones, lo que equivalía a aproximadamente $50.000 por cada año que pasó en prisión. Además de esta compensación estatal, Hinton también ha recibido un amplio apoyo de organizaciones de derechos civiles y justicia social, y su caso ha ayudado a destacar la necesidad de reformas en el sistema de justicia penal para prevenir condenas erróneas en el futuro. El 19 de abril de 1989, Trisha Meili, una joven de 28 años que trabajaba como banquera de inversiones, fue brutalmente asaltada y violada mientras corría en Central Park, Nueva York. Su cuerpo fue encontrado más tarde esa noche y estaba en estado crítico. Esa misma noche, la policía arrestó a 5 adolescentes negros y latinos, todos de entre 14 y 16 años. Antron McCray, Kevin Richardson, Joseph Salam, Raymond Santana y Corey Wise. Los 5 jóvenes fueron sometidos a largas y coercitivas sesiones de interrogatorios sin la presencia de abogados ni sus padres, lo que resultó en confesiones falsas. En estas confesiones, cada uno de ellos incriminó a los demás y a sí mismos, aunque las versiones eran inconsistentes y contradictorias. A pesar de la falta de pruebas físicas que los vincularan al crimen, las cuales no coincidían, como el ADN encontrado en la víctima, los 5 adolescentes fueron condenados en 2 juicios separados en 1990 y fueron sentenciados a penas de entre 5 y 15 años de prisión. En 2002, Matías Reyes, un violador en serie ya encarcelado, confesó que él había cometido el ataque solo. Su confesión fue confirmada por pruebas de ADN que coincidían con las encontradas en la escena del crimen y en la víctima. Las condenas de los 5 fueron anuladas ese mismo año. En 2014, la ciudad de Nueva York acordó pagar a los 5 hombres un total de $41 millones en un acuerdo civil. Y el caso ha sido objeto de numerosos documentales, libros y la aclamada miniserie de Netflix, When They See Us, dirigida por Ava DuVernay, que ayudó a atraer más atención pública al caso y a las injusticias sufridas por los 5 hombres. El caso de los Central Park Five ha destacado problemas sistémicos en el sistema de justicia penal, incluyendo el racismo, los interrogatorios coercitivos y las condenas erróneas. También subraya la importancia de salvaguardas adecuadas para proteger los derechos de los sospechosos, especialmente los jóvenes y vulnerables, durante las investigaciones policiales. La historia de los Central Park Five sigue siendo un recordatorio poderoso de la falla en el sistema de justicia y la necesidad continua de reformas para asegurar que tales injusticias no vuelvan a ocurrir. En 1984, en Winston-Salem, Carolina del Norte, una mujer llamada Deborah Sykes fue violada y asesinada brutalmente en un estacionamiento. El crimen conmocionó a la comunidad y llevó a una intensa búsqueda del perpetrador. Darryl Hunt, un hombre afroamericano de 19 años, fue arrestado y acusado del asesinato de Sykes, basándose en el testimonio de una mujer que afirmó haberlo visto en la escena del crimen. Aunque había inconsistencias en su testimonio y Hunt tenía coartadas que no fueron adecuadamente investigadas, fue condenado en 1985 y sentenciado a cadena perpetua. Durante los siguientes años, Hunt mantuvo su inocencia y continuó luchando contra su condena. Hubo varios intentos fallidos de apelación y nuevas pruebas, incluyendo la falta de coincidencia de su ADN con el encontrado en la escena del crimen, que fueron ignoradas por mucho tiempo. En 2013, después de casi 19 años en prisión, pruebas de ADN finalmente demostraron de manera concluyente que Darryl Hunt no era el perpetrador del crimen. El verdadero culpable, Willard Brown, fue identificado gracias a pruebas de ADN que lo vinculaban con el crimen. Tras su liberación, Hunt demandó al estado de Carolina del Norte por errores en su condena. En 2007, llegó a un acuerdo con el estado y la ciudad de Winston-Salem por $1.6 millones como compensación por los 19 años que pasó en prisión por un crimen que no cometió.
Por otra parte, Darryl se convirtió en un activista contra las condenas erróneas y un defensor de la reforma del sistema de justicia penal. Fundó la organización Innocence and Justice Clinic para ayudar a otros que enfrentan condenas injustas. Trágicamente, Darryl Hunt falleció en 2016 a la edad de 51 años. La causa, un disparo autoinfligido. Steven Avery era un residente de Manitowoc County, Wisconsin, Estados Unidos, quien en 1985 fue condenado por agresión sexual y tentativa de homicidio de Penny Bernstein. Sin embargo, en 2003, pruebas de ADN demostraron su inocencia y fue liberado después de pasar 18 años en prisión. Brendan Daisy era sobrino de Steven Avery. En 2005, a los 16 años, fue arrestado y acusado de ayudar a su tío Steven Avery en el asesinato de Teresa Halbach, una fotógrafa cuyo cuerpo fue encontrado calcinado en la propiedad de Avery. Daisy fue acusado de asesinato en primer grado, violación y mutilación de un cadáver. En 2007, Steven Avery fue encontrado culpable de asesinato en primer grado y otros cargos relacionados con la muerte de Teresa Halbach. La fiscalía argumentó que Avery había cometido el crimen con la ayuda de su sobrino Brendan Daisy. Avery fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Daisy fue juzgado por separado en 2007 y también fue declarado culpable de asesinato en primer grado, violación y mutilación de un cadáver. Fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 2048, después de que una serie de apelaciones y revisiones legales posteriores no lograran cambiar su situación. El caso de Steven Avery y Brendan Daisy ha generado una gran controversia y dudas sobre la integridad del proceso judicial y la investigación policial, por conflicto de intereses. Antes de su arresto por el asesinato de Teresa Halbach, Steven Avery había estado en una disputa con la policía del condado de Manitowoc debido a una condena errónea previa y una demanda civil en curso contra funcionarios del condado, y por cuestiones de evidencia. Los defensores de Avery y Daisy argumentan que la evidencia utilizada en su contra fue manipulada o plantada por la policía para incriminarlos, especialmente dado el historial de conflicto entre Avery y las autoridades locales. Por otra parte, la serie documental Making a Murderer destacó estos problemas y atrajo la atención internacional sobre el caso, generando un debate público sobre la justicia penal, los derechos de los acusados y las posibles fallas en el sistema judicial. Hasta la fecha, tanto Steven Avery como Brendan Daisy continúan cumpliendo sus sentencias en prisión. Han habido múltiples esfuerzos legales para apelar sus condenas, pero hasta ahora ninguna ha tenido éxito en cambiar su situación de manera significativa. Estos relatos de personas encarceladas por error sirven como recordatorio de las falibilidades del sistema judicial y la importancia de garantizar la justicia y los derechos humanos para todos los individuos, así como de mejorar los procesos legales para reducir el riesgo de tales injusticias en el futuro. ¿Qué pensás al respecto? ¿Qué sentirías si esto te pasara a vos o a una persona cercana? ¿Crees que una compensación económica es suficiente? Como siempre, me gustaría que dejaras tu opinión en los comentarios. Al fin y al cabo, la veracidad está ligada a tus creencias. Si te gustó el contenido, te invito a que me regales un like y compartas. Suscríbete para no perderte futuros videos. Esto fue Rec Room. Gracias por escuchar. Espero volver a saber de tu existencia.